Esta comunicación se titula El uso retórico en el perfil de Twitter del Ayuntamiento de Madrid, en inglés The Rhetorical Use in the Twitter Profile of the Madrid City Council, realizada para el Sexto Congreso Internacional de Ciudades Creativas, cuyos autores son el profesor Francisco García García y el investigador Francisco José Gil Ruiz, que es quien hace, en este caso, la presentación virtual. En este trabajo se aborda el discurso de Twitter del perfil del Ayuntamiento de Madrid, analizándolo desde el punto de vista de la retórica y de las funciones del lenguaje. El principal pretexto, en este caso, es la ciudad de Madrid, y el marco teórico orbita alrededor de conceptos como comunicación, retórica, Twitter y, bueno, las aplicaciones sociales de Twitter dentro del ámbito de la política y de lo institucional. Como sabemos, la sociedad son muchas sociedades. La comunicación y los medios son indispensables para fomentar la cohesión, y en todo ello entra en juego la retórica, dando forma y contenido a los discursos desde que naciera allá por el siglo V a.C. A partir de ahí ha evolucionado hasta conformar lo que los autores Berlanga Fernández y García García consideran como ciberretórica. Y es que, según otros autores, la retórica y las redes sociales son dos realidades convergentes y análogas. El hombre, como ser social que es, siempre idea nuevos medios de comunicación que van acompañados obviamente de la retórica. La política, vemos aquí, llega cuando el ciudadano debe participar de su propia ciudadanía, y gracias a Internet se puede plantear multitud de mediciones sobre la participación ciudadana, que en muchos casos, no lo olvidemos, es sinónimo de interacción ciudadana. Las redes sociales son, según estos autores, servicios de la web 2.0 basados en el traspaso a la red de unas relaciones que existen en la vida real y que permiten a los individuos, en primer lugar, construir un perfil público o semipúblico, en segundo lugar, articular una lista de otros usuarios con los que compartir una conexión online y, en tercer lugar, ver y recorrer la lista de sus propias conexiones y la realizada por otros dentro del sistema. Es decir, crear flujos de información entre personas. Las redes sociales suponen un mecanismo de participación ciudadana en la actualidad general y política, y, por tanto, esta investigación versa sobre la red social Twitter, que, como dice Orihuela, no es una fuente sino un lugar en el que se pueden encontrar fuentes. Dentro de toda ese mare magnum de información, pues es necesario verificar y contrastar antes de dar credibilidad a la información que circula atendiendo a esta cita pues en la plataforma Twitter. Puesto que los políticos y también las instituciones tienen como cometido persuadir al ciudadano, también usan las redes para acercarse. En ese sentido, también hemos encontrado destacables estudios en la materia, siendo el nuestro englobado en esta comunicación, concretamente en la comunicación que realiza el Ayuntamiento de Madrid mediante su perfil social en Twitter. Los objetivos de esa comunicación son los siguientes: subrayar las posibilidades de las narrativas digitales como medio de expansión de cánones clásicos, en el caso del perfil de Twitter que nos ocupa, continuar la línea de investigación sobre ciberretórica, en este caso aplicándolo a la red social Twitter y, dentro de esto, a un perfil institucional de corte público y político como es el Ayuntamiento de Madrid. Por otro lado, identificar figuras retóricas presentes en las publicaciones del perfil del Ayuntamiento de Madrid en Twitter, destacar la viabilidad de la investigación retórica en los tweets de una institución pública y política, identificar las funciones del lenguaje presentes en la comunicación online del perfil de Twitter del Ayuntamiento de Madrid y, por último, identificar la relación entre figuras retóricas, por un lado, y funciones del lenguaje, por otro, aplicado, eso sí, en este caso de estudio. La metodología consistió en el análisis del discurso centrado en la detección de figuras retóricas en los tweets publicados por el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de una semana concreta, desde el 6 hasta el 10 de noviembre de 2017, ambos días inclusive, en modo de, digamos, de semana laborable. Se atiende al discurso de cada tweet únicamente en lo concerniente al contenido escrito, ya que son los elementos que elabora en la publicación, que elabora @Madrid, dejando al margen fotografías, enlaces y vídeos
que aunque se tienen en cuenta en la lectura y comprensión global del tweet, no se analizan de manera específica. Dicho esto, la muestra contiene finalmente 72 tweets, que son los que analizamos en cuanto a la búsqueda de las figuras retóricas que se muestran, o sea, que se buscan según García Barrientos, de entre las cuales hemos elegido las figuras pragmáticas. En una segunda parte del análisis se realiza la misma labor para identificar las funciones del lenguaje, en este caso atendiendo a las descritas por el autor Jacobson. Para García Barrientos, las figuras pragmáticas afectan a la enunciación y exponen un carácter retórico doble, ya que aunan lo dialéctico y lo ficcional, que viene a ser lo literario. Él las agrupa en 4 apartados, y nosotros nos vamos a centrar en 3 de los mismos, que son las figuras expresivas, las referenciales y las apelativas. Todas ellas vienen perfectamente descritas en la comunicación que podrán leer en las actas. Dicho esto, pasamos a los resultados, que son bastante abundantes, sobre todo en cifras, y que de nuevo les remitimos a consultar, sobre todo atendiendo a las figuras de la comunicación, ya que están ahí muy bien desarrolladas y expuestas. Dicho esto, en cuanto a densidad de figuras retóricas, el 6 de noviembre hay un total de 45 figuras, el 7 de noviembre 44, el 8 43, el 9 de noviembre 19 y el 10 de noviembre 41. La media entre los 5 días es del 10,15%, como pueden ver, y si observamos la muestra en su totalidad, el número de veces en las que se detecta una figura es de 192, que equivale tan solo a un 9,87% del total. Por repetición de figuras, la figura más repetida en este caso es la evidencia, que está presente en todos y cada uno de los 72 tweets de la muestra. A ello le siguen otras como la descripción, y dentro de la descripción la pragmatografía, la anticipación, la definición, etc. Las figuras agrupadas en categorías de acumulación es una manera también de ver cómo han convergido por ejemplo, en cada tweet una serie de categorías por acumulación de figuras, de manera que en la categoría de una sola figura encontramos 19 tweets, o mejor dicho, en 19 tweets de la muestra únicamente hay una figura. En 11 tweets hay únicamente 2 figuras. En 26 tweets encontramos únicamente 3 figuras. Es una forma, digamos, de agrupar los tweets por cantidades de figuras. Quedará mucho más claro cuando veamos ahora en la siguiente imagen, pero lo que más importa en este caso es que cuantas más figuras acumuladas por tweet, mayor variedad de figuras implica, aunque esto se da en muy pocos tweets. En esta tabla, por ejemplo, vemos que sobre todo la rama de las figuras referenciales son las que más abundancia tienen porque están presentes en todas las categorías que hemos expuesto, que van desde una figura hasta 6 figuras. Haciendo lo mismo, agrupando los tweets por categorías de acumulación, pero en este caso atendiendo a los 3 tipos, que son las referenciales, expresivas y apelativas, observamos una vez más que son las referenciales las que más tejido retórico pueden contener en cuanto a figuras. En el recuento de tweets por día, la figura pragmática más estable es la evidencia, al mantener el mismo porcentaje de presencia en cada día, que aquí en este caso es un 3,70%. Le siguen luego pues la descripción, la pragmatografía y las demás figuras con menor índice de presencia que oscilan entre el 0,20 y el 0,98%. Todos estos datos en cuanto a las figuras retóricas se desarrollan de una forma mucho más visual gracias a unas tablas que en este caso no hemos podido introducir, pero que seguro podrán mejorar su percepción del estudio. En cuanto al análisis de las funciones del lenguaje, encontramos que de las 6 funciones descritas por Jacobson, que son las funciones referencial, emotiva, conativa, metalingüística, fática y poética, únicamente aparecen señaladas las funciones referencial y conativa. La referencial observamos que está a lo largo del 100% de la muestra,
mientras que la conativa únicamente está en 14 tweets, que equivalen a un 19,44% de la muestra. Agrupando luego las funciones atendiendo a la acumulación, observamos que hay 58 tweets en los que solo hay una función, mientras que luego hay 14 en los que hay dos funciones. En cuanto a la densidad de funciones por día, el 6 de noviembre se detectan 21, el 7, 18, el 8 de noviembre, 21, el 9 de noviembre, 8 y el 10 de noviembre, 18. Mientras que la función referencial se da en cada tweet, la función conativa tiene un valor mucho menor, como ya hemos visto también en las gráficas anteriores. La media entre los 5 días es del 22,23%. Y, observando la muestra en su totalidad, el número de veces donde se detecta una función es de 86, que equivale tan solo a un 19,90% del total posible. Es decir, que tanto en el caso de las figuras retóricas como en las funciones lingüísticas hay un claro vacío en el uso de las mismas. Llegamos así a las conclusiones. Resulta viable el análisis retórico y de funciones del lenguaje sobre los tweets en una cuenta de Twitter, en este caso, la del Ayuntamiento de Madrid. El uso de las figuras retóricas que se ha observado se limita predominantemente dentro de la dimensión pragmática, a lo referencial, de manera que la prioridad de los tweets se centra en el contexto del que se habla, es decir, acciones concretas del Ayuntamiento de Madrid sobre la ciudad e información de interés a consultar por la ciudadanía. A esta le siguen otras figuras como la evidencia, la descripción y la pragmatografía. Este uso retórico es vinculable también al de las funciones del lenguaje, ya que en este apartado vuelve a ser la función referencial aquella presente a lo largo de toda la muestra. Por lo tanto, vemos cómo todos los objetivos que nos íbamos marcando se han ido cumpliendo. Por otro lugar, predomina el contexto frente al emisor, frente al receptor del mensaje, frente al canal, frente al propio discurso y por supuesto, frente a su forma. Y en último lugar, las aplicaciones de la retórica quedan así de nuevo expuestas en el marco de las redes sociales, en este caso de la red social Twitter. Dicho esto, de nuevo nos remitimos a consultar la comunicación en el libro de actas, puesto que ahí verán mucho mejor desarrollado todos los ítems del estudio, así como de los resultados y las gráficas referentes a la metodología y a los datos recabados. Dicho esto, muchísimas gracias por su atención. Si desean hacer alguna consulta o aclaración, pueden contactarnos a través del mail que dejamos aquí a su disposición.